Continuando con nuestro curso de indicadores financieros, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del capital de trabajo, que es considerado un indicador de liquidez, pero realmente no se trata propiamente de un indicador, sino de una cifra representada en la moneda funcional que permite apreciar de manera cuantitativa la relación que existe entre la razón corriente y el capital de trabajo. Debemos tener en cuenta que tanto en la razón corriente como en el capital de trabajo utilizamos dos elementos de los estados financieros, como lo son el activo corriente y el pasivo corriente. Para el cálculo de la razón corriente, como lo expliqué en el video anterior, se calcula por una división simple entre el activo corriente y el pasivo corriente. Si nosotros realizamos una multiplicación del total del pasivo por el índice obtenido en la razón corriente, obtendremos como resultado el total del activo corriente disponible en la empresa. La fórmula del capital de trabajo es la siguiente: activo corriente menos pasivo corriente. Y para ejemplo, vamos a tomar unos datos del estado de la situación financiera en un supuesto donde el activo corriente equivale a 88.500.000 y el pasivo corriente a 54.320.000. Al calcular el capital de trabajo obtendremos una cifra de 34.180.000. Esto se puede interpretar de diferentes formas. La primera es que la empresa al finalizar el año o en el momento de analizar el indicador cuenta con 34.180.000 pesos para seguir operando o cumplir su objeto social, después de descontar sus pasivos a corto plazo. La segunda interpretación sería: se debe analizar si el capital de trabajo es una cifra muy grande. Según el tamaño de la empresa, es importante saber si ese capital de trabajo es productivo o no. ¿Por qué? Porque al obtener un capital de trabajo muy elevado, cuando se trata de una microempresa, lo más conveniente es poner a producir ese capital de trabajo. Los pasivos a corto plazo, con el fin de financiarse, deberían en este caso aumentar, aprovechando que tenemos un excedente de capital de trabajo. Dicho de otra forma, la empresa debe contar con una liquidez que debe ser equitativa en el momento en el que se tome una decisión de incrementar los pasivos corrientes, puesto que al contar con una liquidez, esto significa que debemos tener efectivo necesario en el momento oportuno para realizar el pago de los compromisos obtenidos. Retomando la relación con la razón corriente, esto quiere decir que por cada peso adeudado en el corto plazo se cuenta con 1.63 pesos en los activos corrientes para cubrir los pasivos corrientes. La comprobación, pues como ya se los comentaba, es multiplicar el total del pasivo corriente por la razón corriente y obtendremos el total del activo corriente. Es importante apoyarnos en la razón corriente porque considera los mismos componentes del activo corriente y del pasivo corriente. Vamos a ver algunos escenarios en donde comparamos cuál es la relación entre el capital de trabajo y la razón corriente. Cuando el capital de trabajo es mayor que cero, significa que la razón corriente debe ser superior a 1, y esto significa que es un escenario favorable, puesto que indica que la empresa tiene algunos activos para trabajar después de cubrir los pasivos a corto plazo. En un escenario en el que el capital de trabajo sea igual a 0, la razón corriente será igual a 1, y esto significa que es un poco desfavorable para negocios en marcha, puesto que si la empresa no se pretende liquidar en este momento, lo que va a suceder es que se van a cancelar todos los pasivos a corto plazo, pero no se va a contar con activos corrientes para ponerlos a producir, y con ello el negocio en marcha pues no va a tener un crecimiento constante.
Y el tercer escenario es que el capital de trabajo sea menor que cero. Al ser menor que cero, significa que la razón corriente es inferior a 1. Y al ser inferior a 1 es un escenario desfavorable, puesto que significa que los activos corrientes no son suficientes para cubrir los pasivos corrientes a corto plazo. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo cuando utilizamos indicadores para consorcios o uniones temporales en el capital de trabajo. Cuando una empresa privada o una empresa pública ofrece una licitación en donde puede existir la posibilidad de que hayan proponentes plurales, como es el caso de los consorcios o de las uniones temporales, el capital de trabajo puede tener diferentes especificaciones para su cálculo. Esta imagen que yo tomo acá como ejemplo es tomada de una licitación pública y hace referencia únicamente a un negocio independiente como una empresa sin consorcios, pero nosotros lo vamos a adaptar un poco a lo que requiere la licitación. Entonces empecemos por la definición del capital de trabajo según la entidad pública. El capital de trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes convertidos en efectivo. Y para el pasivo de corto plazo, un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad del proponente. El capital de trabajo requerido para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente fórmula. Capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Capital de trabajo es mayor o igual al 100% del valor total del presupuesto asignado en el proceso. Vamos a suponer que el valor total asignado del presupuesto es igual a 160 millones. Donde CT es el capital y BTPA es el valor total del presupuesto asignado. El capital de trabajo acreditado por el oferente debe ser mayor o igual al 100% del valor total del presupuesto asignado. Es decir, que el capital de trabajo, debe ser igual o superior a los 160 millones de pesos que pusimos como ejemplo para poder licitar. Cuando se trate de consorcios o de uniones temporales, en ofertas o licitaciones con entidades públicas o privadas, el pliego de condiciones definirá cuál es la fórmula para el cálculo del activo corriente y el pasivo corriente en relación con el capital de trabajo. Pueden existir diferentes fórmulas para el cálculo. La más usual que utilizan es una suma simple del capital de trabajo de las dos empresas que se presentan como consorcio o como unión temporal. Para efectos de un ejemplo, vamos a utilizar dos fórmulas diferentes de cálculo. La primera debe ser realizando una multiplicación de los componentes del estado financiero, específicamente los del capital de trabajo, por el porcentaje de la empresa que quiere licitar. Para el ejemplo tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B, cada una con una participación diferente, la empresa A con el 20% y la empresa B con el 80%. La información de los datos del estado de la situación financiera de cada empresa es la siguiente. Y la fórmula utilizada es la siguiente. Activo corriente por el porcentaje de participación más el activo corriente por el porcentaje de participación menos el pasivo corriente por la participación en la empresa A y en la empresa B el pasivo corriente por la participación. Esto nos da como resultado 82.980.000. Sin embargo, como les decía, hay otra opción y es la más usual en lo que yo he podido ver en mi experiencia,
y es una simple suma del capital de trabajo de las dos empresas. Entonces, utilizamos la misma fórmula para la información financiera de cada una de las empresas y pues por último realizamos una suma. Al determinar los dos resultados podemos observar que ninguna de las dos opciones cumple con lo requerido en el pliego de condiciones de la licitación pública o privada a la que estén participando este consorcio o unión temporal. Para esto se debe tener en cuenta que las empresas deberían mejorar la estructura de sus estados financieros en un supuesto donde la empresa aumente su activo corriente, la empresa B lo aumente en 5 millones y la empresa A disminuya sus pasivos en 4.900.000. Esto mejoraría los indicadores, pero únicamente para la opción 2, habilitando al consorcio para que pueda licitar. Y esta pues sería una de las fórmulas para poderlas utilizar en un proceso en donde se requiera una evaluación de capital de trabajo y los proponentes deseen mejorar esos indicadores para poder licitar. O también para una evaluación de la empresa que ofrece la licitación para poder sacar o descartar algunas de las empresas que no cumplen con las necesidades que requieren.